Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marlene Stahl y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Onexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Hoy saludamos con muchísimo gusto a Daniel Guerrero, socio fundador y consultor jurídico de AEE Sustentabilidad Energética. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por sumar la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy en Onexpo TV. Y bueno, iniciamos con la información. Dinos por favor, Daniel, ¿México tiene suficiente capacidad de almacenamiento de combustibles? Muchas gracias por la pregunta. En concreto, la respuesta creo que es no. En México no contamos con suficiente capacidad de almacenamiento para la mayoría de los combustibles que usamos en general en la industria, en las casas, ¿no? Los usuarios finales. Como ustedes saben, pues podríamos dividir esa capacidad en dos tipos. El almacenamiento para combustibles líquidos y, por ejemplo, el almacenamiento de gas natural. En el caso del almacenamiento de combustibles líquidos, pues hasta la fecha, el principal, digamos, promotor de este tipo de proyectos pues ha sido Petróleos Mexicanos, ¿no? Y en algunas actividades, pues por ejemplo la CFE para usos propios. En México, pues la capacidad de almacenamiento con la que hemos contado durante los últimos, pues prácticamente 25 años, se ha mantenido prácticamente igual. Antes de la reforma energética que se desarrolló en 2013, pues prácticamente todos los centros importantes de almacenamiento eran operados, ¿no? Y fueron desarrollados por Pemex en prácticamente todo el país. Pero pues si vemos, por ejemplo, la información disponible con la que contamos a la fecha, pues prácticamente en estos últimos 20 años, pues Petróleos Mexicanos no ha desarrollado nuevos puntos de desarrollo. Se han hecho algunas adecuaciones, modernizaciones, hemos tenido algunos desarrollos de centros, por ejemplo en Tapachula, donde se movió la terminal de almacenamiento y reparto y pues se aprovechó para ampliar un poco su capacidad, pero en general el desarrollo de nuevos puntos de almacenamiento de combustibles líquidos en el país pues prácticamente se ha mantenido igual en los últimos años. En cambio, pues sabemos que las necesidades de consumo, del desarrollo, el crecimiento económico del país, pues ha sido diferente y eso ha generado pues que, por ejemplo, a la fecha, pues en promedio en México tengamos entre 3 y 5 días, ¿no? Dependiendo de los patrones de consumo de cada región, de capacidad de poder almacenar. Sin embargo, por ejemplo, pues en temporadas de alta demanda, como puede ser la temporada decembrina o en Semana Santa, en años generalmente normales, porque pues estos con la pandemia hemos tenido años atípicos, en general pues podemos llegar a tener capacidad de almacenamiento de horas, ¿no? De 12, 24 horas, algunas veces el Valle de México ha estado prácticamente en el límite y eso pues también ha generado que se tenga esas restricciones. Por ejemplo, en el caso de gas natural, prácticamente no tenemos almacenamiento. Contamos con 3 terminales que están ubicadas en 3 puntos del país, Altamira, Manzanillo y Ensenada, pero pues prácticamente es una capacidad muy limitada, muy operativa. ¿Y qué factores han promovido o desincentivado el desarrollo de capacidad de almacenamiento en México? Pues mira, yo creo que los factores que han promovido en general el desarrollo y capacidad de almacenamiento, pues siempre ha sido la necesidad de contar con esta flexibilidad operativa para poder mantener un suministro eficiente y constante, ¿no? A los centros de consumo. El almacenamiento es algo que nos permite generalmente pues poder hacer frente a estas variaciones, ya sea en la producción o en el consumo, ¿no? Es una especie de buffer que nos permite generar podemos controlar este tipo de situaciones y pues en su momento pues mantener ese abasto. Una de las situaciones que desgraciadamente han desincentivado este tipo de proyectos pues ha sido el control, digamos, que le hemos dado como gobierno, como Estado mexicano, pues a Petróleos Mexicanos. En el caso de Pemex, si bien es una empresa que ha hecho grandes esfuerzos y tiene grandes logros en esta materia, prácticamente Pemex logró cubrir todo el territorio nacional con cierta capacidad de almacenamiento. La realidad es que pues, las necesidades y el desarrollo económico han sobrepasado la capacidad que el propio Petróleos Mexicanos puede tener. Y además, si a eso le sumamos que dentro del propio Pemex los proyectos compiten por ver cuáles son más rentables, pues también tenemos el efecto negativo de que, pues, por ejemplo, poner a competir un proyecto de exploración y extracción de hidrocarburos donde puedes tener rentabilidades de 15, 20, $25, ¿no? Dependiendo el precio del barril de petróleo, contra, por ejemplo, eh, ganancias que puedes tener de centavos que son en la logística, pues hace que pues, necesariamente nuestra empresa petrolera nacional pues destine los pocos recursos que tiene pues hacia las zonas, las áreas donde pues puede obtener una mejor o mayor rentabilidad.
Por otro lado, pues la reforma energética pues buscaba abrir este tipo de negocio a la inversión privada, ¿no? Al complemento particular, y pues es ahí donde todavía podemos tener, digamos, si el gobierno mexicano genera las condiciones de certeza para la inversión, pues es muy probable que podamos ver por ese lado también un nuevo desarrollo de capacidad que pues necesitamos como país. ¿Cuál es la situación actual en almacenamiento del mercado mexicano? Pues la capacidad con la que contamos actualmente, como les comentaba, es limitada. Si bien el nuevo marco que se generó a través de la reforma energética pues ha establecido las condiciones para tratar de promover el desarrollo de este tipo de proyectos de almacenamiento, la realidad es que en la actualidad las condiciones con las que estamos pues no generan los incentivos necesarios pues para que la industria promueva este tipo de proyectos, ¿no? Hasta, por ejemplo, 2018, pues contábamos en promedio con unos 6, 7 proyectos nuevos que estaban desarrollando muy interesantes, por ejemplo, en zonas como Altamira, el centro del país, pero que en los últimos 2 años pues hemos ido viendo cómo poco a poco se han ido cancelando. Desgraciadamente pues es infraestructura que se requiere promover en México porque nos da flexibilidad. Podemos ver hoy, por ejemplo, el caso que hemos estado viendo en redes sociales, en las noticias en los últimos días, el ciberataque que se dio a un ducto en la costa este de Estados Unidos, que prácticamente pues lo dejó sin funcionar unos 10 días. Y pues vimos como hemos estado viendo como en algunas zonas se generó un poco de pánico por el posible desabasto, y eso considerando que Estados Unidos es uno de los países que cuenta con la mayor capacidad de almacenamiento en promedio en el mundo, ¿no? Además de su gran capacidad de refinación y de producción. Sin embargo, aún en este tipo de países pues vemos que la necesidad de contar con flexibilidad logística pues es muy importante para poder mantener un abasto seguro y eficiente, ¿no? a precios razonables para la industria y pues para los consumidores finales. ¿Por qué es relevante para el empresario gasolinero promover proyectos logísticos de almacenamiento? ¿Por qué es relevante para el empresario gasolinero? En mi opinión particular, creo que es muy relevante para los empresarios gasolineros participar en este tipo de actividades porque les genera también certidumbre a ellos respecto del suministro que pueden tener. En general, el empresario gasolinero pues cuenta con algo de almacenamiento, ¿no? En sus instalaciones subterráneas que generalmente todas las gasolineras cuentan en su diseño, pero no es un almacenamiento que les permita soportar variaciones fuertes en el suministro. Ya hemos visto, por ejemplo, en 2019 que se presentó un cambio en la estrategia del gobierno federal para el combate al robo de combustibles, que ese cambio pues generó un desabasto en los primeros meses del 2019, combinado también, pues, por ejemplo, con compras que hicieron muchos usuarios, ¿no? Compras de pánico que generaron que, por ejemplo, pues los inventarios en las gasolineras pues prácticamente se vaciaran. En la Ciudad de México, por ejemplo, como les comentaba, tenemos una capacidad de almacenamiento muy pequeña, prácticamente de 24 horas en promedio. En los mejores momentos hemos tenido 2 días de capacidad de almacenamiento, pero si tenemos un súbito aumento en la demanda por parte de los usuarios, pues prácticamente se nos vacían los tanques. Y la capacidad que se tiene para mover el producto pues generalmente de importación en ciertas zonas del país, como es la Ciudad de México, pues prácticamente hace imposible poder mantener un suministro constante si no tienes, digamos, esa flexibilidad que te da el almacén. Entonces, nuestro empresario gasolinero pues es el principal, digamos, la principal cara que le da a los usuarios, y entonces pues para ellos también es muy importante el poder contar con esta certeza del suministro que les permita pues también dar un mejor servicio a sus usuarios. Y también pues los gasolineros pues tienen la forma como se han generado por ejemplo estos clubes de compra en poder ser semilla que permita detonar estos proyectos en las zonas en donde más se necesita. Daniel, pues muchísimas gracias por esta información que seguramente va a ser muy útil para todos los que nos ven. Y bueno, yo les quiero decir a ustedes, gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros Daniel Guerrero, socio fundador y consultor jurídico de AEE Sustentabilidad Energética. Gracias, nos vemos a la próxima. Yo soy Marlene Stahl, esto es Onexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Con más de 26 años como líder absoluto en tecnología para la automatización y control del suministro de combustible, ATIO Group brinda soluciones integrales que garantizan el éxito en cualquier negocio en la industria del combustible. Mediante su solución Control Gas, hoy por hoy ATIO ofrece la tecnología para optimizar el funcionamiento de más de 5.000 estaciones de servicio a través de la automatización de los procesos operativos y administrativos. El combustible mueve al mundo.
ATIO mueve el mundo del combustible.